Muy buenas, compañeros. Bueno, una vez ya finalizado el examen, vamos a pasar a analizar un poquito más a fondo cómo se ha desarrollado este examen. Vamos a ver todas las preguntas del temario, vamos a ver y a analizar cada una de las preguntas. Y antes de comenzar, ya sabéis que tenéis debajo para descargar tanto el examen pasado solamente la parte del temario. También vais a tener la parte de las anotaciones que vais a ver hoy y también vamos a dejar seguramente esta parte de las estadísticas, por así decirlo, del volumen de preguntas que han ido cayendo. Me ha llamado bastante la atención que han seguido el orden. No sé si en todas las oposiciones lo han hecho igual, pero han seguido el mismo orden que han subido los temas en la plataforma de la Comunidad de Madrid para descargar. Me ha llamado también la atención que hay algunos temas que no han tocado, por ejemplo el de LGTBI, que parecía ser un tema que iba a ser bastante tratado y no ha caído ninguna pregunta. Por contrario, la Constitución española, uno de los temas, por no decir el tema más antiguo de esta oposición, han caído 7 preguntas más una pregunta más de reserva. O sea que han sido bastante preguntas y sobre todo tiene mención especial en este examen el tema de carreteras, que han caído 11 preguntas con una encima extra de reserva. Es decir, que ha habido bastante. De ríos no ha caído ninguna. Sí que es verdad que ha habido una pregunta que me ha parecido muy buena, que es la 148, en la que se mezclan varios temas y aparece ahí una parte de ríos. Pero si te fijas del tema de territorio, por así decirlo, metiendo carreteras dentro del territorio, vemos que lo que más había era carreteras, después picos, ríos, arroyos y municipios, embalses y lagunas ha pasado un poquito más desapercibido. Y otro tema que ha caído mucho es el de el de servicios de bomberos. Y uno que a mí me ha llamado personalmente la atención es el Real Decreto, el 773, que es el de los EPIs, que con un tema que son prácticamente 3 hojas, han metido 5 preguntas de examen. Así que bueno, que sepáis que esto lo vais a tener y a lo mejor hay alguna que varía arriba o abajo, pero son esas. Después también me ha llamado mucho la atención las de señalada falsa o señalada incorrecta, que hay un gran volumen de ellas y por eso al final pues siempre tardas un poquito más en plantear la respuesta a esa pregunta porque no quieres confundirte en señalada correcta, señalada falsa. Había 17, más o menos, ¿vale? Yo he contado 17, que a lo mejor me ha fallado, me salta alguna. Y de negaciones, por ejemplo, decir cuál no es, esta no es, etcétera, hay 9. En cambio, estas famosas preguntas que nos hacemos también muchos los opositores, en el que ponemos la opción de respuesta esa de ninguna es correcta, únicamente ha habido 5. Y aquellas preguntas que nos hablaban sobre una norma UNE o una norma EN, es decir, que teníamos que sacar nosotros esa norma UNE o esa norma EN, han sido 4, que me parece un volumen pues bastante razonable para todo el examen. Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Si me habéis escrito varios sobre algunas preguntas muy controvertidas y las vamos a analizar, ¿vale? Vamos a empezar una por una y a ver qué vamos sacando. Bueno, empezamos y como veis, pues vamos por bloques, ¿vale? Empezamos directamente con la Constitución española y en estas primeras 3 preguntas, fíjate que ya nos ponen lo de la negación esta de la que hemos hablado, ¿no? ¿Qué derecho de los siguientes no está recogido en el artículo 18? Lo bueno, pues que nos dicen el artículo 18. Y si conocemos un poquito la Constitución, vemos que, bueno, pues la primera opción de respuesta nos habla de libertad y seguridad, que es referente al artículo 17. Ya vemos como esa es la mala. Entonces, como nos está preguntando cuál no está recogido en ese artículo 18, la A está recogida en el artículo 17, por lo tanto, es la opción correcta. Pregunta 46, seguimos con las negaciones dentro de la Constitución española. Una de las siguientes afirmativas relativas a los sindicatos, ya estamos hablando de los sindicatos, y asociaciones de empresariales, no es correcta, ¿vale? Podemos ir una por una, pero es que salta muy rápido cuando nos habla de la estructura interna deberá ser jerárquica, no tiene que ser jerárquica, sino democrática, ¿vale? 2 preguntas que a mi parecer, ¿vale? No estoy en la situación de examen, son bastante sencillitas de momento. Continuamos con la 47, Constitución Española de 1978, todo bien.
¿Cuál de los siguientes derechos no está incluido entre los derechos fundamentales y libertades públicas recogidas en la sección primera del capítulo 2 del título primero? Aquí ya, bueno, pues ya te tienes que saber un poquito más la estructura dentro de la Constitución española, que estos derechos fundamentales y libertades públicas van del artículo 15 al 29, con que te sepas el articulado de la Constitución española vas a poder sacar esta pregunta. ¿Por qué? Porque fíjate, derecho a sindicarse libremente, artículo 28, ¿entra dentro de este rango? Sí. Vamos a hacer el derecho de huelga, artículo 28, y el derecho a la producción y creación artística, literaria, artística, artículo 20. ¿Cuál nos quedaría? El de la negociación colectiva, que es el del artículo 37. Por lo tanto, veis que sale de la horquilla, entonces ya sería esa la opción de respuesta válida. Pregunta 48. Soberanía nacional, artículo 1 de la Constitución. Todo lo que veáis aquí con una B, para mí significa que es nivel básico, ¿vale? O sea que es lo más sencillo que te pueden preguntar. La soberanía nacional reside en el pueblo español. No habría ninguna duda en ese sentido. Nivel 2 sería esta pregunta, la del artículo 69 de la Constitución, que nos habla de los senadores. Y bastante sencillita realmente, ¿vale? Nos da las 4 opciones de respuesta, las podéis analizar, pero bueno, en la primera nos dicen que se elegirán 3 senadores por sufragio universal en cada provincia, sabemos que son 4, por lo tanto esa es mala. En la segunda es un poquito más desarrollada, nos da varios puntos que sí que son ciertos, como que hay 3 senadores en cada una de las islas mayores, pero 2 en las islas o agrupaciones menores, que sería solamente una. Y por último también nos dice que la población de Ceuta y Melilla elegirá a cada una de ellas a un senador, y serían 2 senadores. Ya únicamente por descarte, ya viendo eso, ya sabemos que la D sería la correcta. Vale, continuamos con... Vale. Artículo... Espera que voy a poner esto en una página. Vale, continuamos con el artículo 50, seguimos dentro de la Constitución, 50 y 51 dentro de la Constitución. Si te fijas, la Constitución ha sido de negación, y ahora respuesta señala la falsa y indica la afirmación incorrecta. Pregunta 50, artículo 73 de la Constitución. Las cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias. Interesante aquí que subrayas si quieres lo de sesiones extraordinarias, y lo de respuesta falsa, las negaciones, señalar incorrecta, esto subrayarlo siempre. ¿A petición de quién? ¿Del gobierno? Por supuesto. ¿De la Diputación Permanente? También. ¿Y de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras? También. En cambio, del presidente de cualquiera de las cámaras, obviamente no, ¿vale? Artículo 67 de la Constitución Española señala la afirmación incorrecta. ¿Qué nos dice? Los miembros de las Cortes Generales estarán ligados por mandato imperativo. Aquí ya sabes que hay una negación que anula esta respuesta, ¿vale? Que sería que no estarán ligados por mandato imperativo. Ningún miembro de las Cortes está ligado por mandato imperativo. Por lo tanto, esta sería la opción correcta. Vale, dejamos atrás ya la Constitución y pasamos al siguiente tema, que sería Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Ley Orgánica 383. Realmente, fíjate, ya nos da el título de la ley y no nos pone ninguna es correcta. Entonces ya sabemos que esto está bien. Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. La Asamblea estará compuesta por... yo ya lo tengo aquí sacado. Artículo 10, 50, 25. 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000 habitantes. Te juega con los datos, pero vamos, un máximo de 178 diputados. Esta la descartas por completo. 60, 10, sabes que no es un rango que sea que se meta mucho en leyes, ni 30-10, así que bastante sencillito también. Artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía. La iniciativa legislativa no correspondería a... Y ojo, aquí te he puesto no confundir la iniciativa legislativa con la iniciativa legislativa popular. Pero bueno, la iniciativa legislativa corresponde a los diputados, al gobierno y a los grupos parlamentarios. ¿A quién no corresponde? A la comisión permanente. Quizás lo más complicado de estas preguntas es entender esta negación o esta búsqueda de la incorrecta. Vamos con la 54. La Comunidad de Madrid podrá establecer acuerdos de cooperación. Yo ya saco siempre acuerdo de cooperación, Cortes Generales con otras comunidades autónomas. ¿Qué nos dice? ¿Previa autorización del Congreso de los Diputados?
No. Estamos hablando de la Comunidad de Madrid, ¿no? Previa autorización de las Cortes Generales, afirmativo. Con la autorización del Gobierno de la Nación, nada. Previa autorización de la Asamblea, nada. La respuesta correcta sería la B. Pasamos a la 55, la última pregunta del Estatuto de Autonomía. ¿Cuál de las siguientes no es función de la Asamblea? Ojo, otra negación, no es función de la Asamblea, según el artículo 9 del Estatuto de Autonomía. Elaborar el presupuesto de la Comunidad de Madrid. Pues si ya me sé ese artículo 9, sé que no lo elabora, sino que lo aprueba y controla. Fíjate que en la respuesta D te dice controla el presupuesto de la Comunidad de Madrid. Las otras dos opciones de respuesta sí que son funciones de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Vamos con el artículo 67 de la 186. Esta es la única pregunta que aparece de la 186, ¿vale? En todo el examen. O sea, ley muy pesada, con una carga bastante grande de datos y solamente aparece un artículo. Vale, ¿qué nos dicen? Establece el artículo 67 que los funcionarios en servicio activo tienen los siguientes derechos. Ojo, señala la falsa. ¿Cuáles son estos derechos? Al régimen de previsión social que les corresponda, sí. A la carrera educativa ya te tiene que chocar por cojones. Y a la información por la promoción en la administración, esta en principio va a ser la buena. Vamos a ver las otras. A recibir anticipo a cuenta, por supuesto. Asistencia sanitaria y las prestaciones sociales, todo bien. La correcta sería, bueno, en este caso la incorrecta, pero la opción buena sería la carrera educativa, es decir, la opción B. Vale, pasamos de la función pública ¿a qué? Al TREBEP, al texto refundido del Estatuto Básico de Empleado Público, ¿vale? Aquí ya nos dice otra vez respuesta falsa, nos da el nombre del artículo, por lo que si tienes un conocimiento estructural de esta ley, pues vas a poder localizarlo bastante fácil, ¿vale? 5/2015, pone que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿vale? Buscamos la respuesta falsa. Vamos con la A. Es personal eventual, ¿vale? Ya sabemos por dónde van a tirar. El que en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, todo bien, no podrá realizar funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial. Vale, pues ya vemos que aquí está mal, ¿vale? Porque las funciones que va a realizar son expresamente estas, las de confianza o asesoramiento. Es decir, esta negación hace que la respuesta correcta sea esta. ¿Vale? Ya no hace falta ni seguir. Pregunta 58. Señala el artículo del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público en el que se regulan los requisitos generales para poder participar en los procesos selectivos. Esta pregunta es bastante complicada. ¿Por qué? Porque te tienes que saber todo el articulado del TREBEP. El artículo 45 no entra. El artículo 66 nos habla de la pena principal o accesoria, de inhabilitación total o absoluta, etc. Artículo 56 es del que está hablando y el artículo 25 nos habla de las retribuciones de los funcionarios. Esta pregunta es bastante complicada. Esta es de nivel. Vamos con la pregunta 59, que es de la 5/2005. ¿Vale? ¿Qué acción o conducta no está incluida en el ámbito de aplicación? El ámbito de aplicación de la Ley 5/2005 es el artículo 2, que habla de la violencia integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Vamos a verlas. ¿Cuál no está incluida? ¿Vale? Recordad que estamos viendo cuál no está. Las agresiones físicas o psíquicas a mujeres con discapacidad ejercidas por hombres de su entorno familiar o institucional, aunque no tengan la condición de cónyuge o persona con la que esté o haya estado ligada con relación afectiva, aún sin convivencia. Esta sí que está. Las agresiones y abusos sexuales contra la mujer, por supuesto. Acoso sexual en el ámbito laboral, por supuesto. El tráfico de personas con fines de explotación sexual. Aquí ya veis que he tachado personas porque no es el tráfico de personas, es el tráfico de mujeres. Y lo deja bastante claro. Si fuera el tráfico de hombres, no entraría dentro de este ámbito de aplicación. Así que la respuesta correcta sería la opción D, 59D. Vamos con la 60. ¿Qué titula la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres? Se ocupa de la protección frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo entre los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Título 4. Este lo teníamos bien machacado en la academia.
tenéis aquí la regla mnemotécnica que teníamos, ¿vale? Que recordad que lo hacíamos con un palacio de la memoria, sacamos título preliminar, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto cuando hablábamos de trabajo. Y aquí nos habla de derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Vamos con la pregunta 61, que esta me la habéis preguntado bastante. Es muy sencilla. Yo sé que al principio puede volveros un poquito locos en este sentido, porque es ir sumando y no se sabe muy bien si es a partir del segundo, el segundo cuenta o no. Vamos a leerla y la desarrollamos. Pero ya te digo, de la pregunta 61 me habéis preguntado bastantes sobre cómo sacarla. Vamos a leerla. Según la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre quién, mujeres y hombres, ¿cuántos días le corresponderían al padre para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral por permiso de paternidad en el caso de trillizos? Como bien sabes, en esta ley dan 13 días de permiso de paternidad y te dan 2 más por hijo a partir del segundo. Lo de a partir del segundo significa que si tienes el primero son 13 días, si tienes un segundo ya son 2 días más, es decir, serían 15. Como son trillizos, son 13, 2 y 2, es decir, 17 días en total. La opción correcta sería la opción D, 17 días. Pasamos al Decreto Legislativo 1/2006. Según el Decreto Legislativo 1/2006, 28 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley por la que se regulan los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamentos, la ley del fuego de toda la vida, señale la afirmación incorrecta. Buscamos la incorrecta. Vamos con la opción A. La especialidad de comunicaciones comprende las categorías de jefe de sala y operario. Pues ya está mal, porque no es operario, sino sería operador. Así que ya puedes ir descartando, chequeando las siguientes, pero esta está mal. Vamos con la 63. Según el Decreto Legislativo 1/2006, ¿vale? El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid se organiza de acuerdo con los principios de unidad y jerarquía. Pregunta muy básica, a nivel básico, ¿vale? No creo que nadie se haya liado, y si te has liado seguramente sea porque hoy vas muy pasado de vueltas o no te has dado cuenta de que te estaban preguntando. Pregunta 64. ¿Qué falta no? Empezamos con negación. Está considerada como falta muy grave del régimen disciplinario del personal integrante del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Esta ya es una pregunta de más nivel. Vale. ¿Cuál no está? ¿Vale? Considerada como falta muy grave. Impedir la investigación de un siniestro, por supuestísimo. Mediante la ocultación o destrucción de elementos de la investigación, esto, aunque no te lo sepas, sabes que esto es muy grave. Superar la tasa de alcohol en sangre establecida en la normativa vigente para los conductores de vehículos durante el servicio. Y aquí puede venir la trampita, el lío que algunos habréis tenido, ¿vale? Cuando esta tasa se supera durante el servicio, estamos hablando de una falta muy grave. Si se supera para conductores de vehículos destinados al servicio de urgencias, ya que esta tasa de alcohol es inferior, se considera falta grave. Pero como solamente nos dice durante el servicio, se considera falta muy grave. Vamos con la C. La desobediencia a las legítimas órdenes e instrucciones recibidas de superiores y autoridades, y aunque parezca mentira, esto es una falta grave. Y la D, que nos dice el abuso de autoridad en el ejercicio del cargo cuando ocasione grave perjuicio a los ciudadanos. Esto es muy grave. Si no ocasiona grave perjuicio a los ciudadanos, podría ser contemplada como grave. Continuamos con la 65, que es una pregunta de nivel básico, que nos dice qué ley recoge el Sistema Nacional de Protección Civil. La 17/2015 de 9 de julio. Era Tufo Telebofio, creo que tenía yo marcado. Pregunta 66. Esta pregunta igual me la habéis preguntado bastante. A ver, yo os cuento lo que yo creo, ¿vale? Esta pregunta creo que es impugnable totalmente, y si no fuera impugnable contestaría una de estas opciones que te voy a decir a continuación, pero creo que es bastante impugnable. Vamos a verla. ¿Qué organismo aprueba la estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil? Estamos hablando del artículo 4. Vale, lo que tienes que saber es que la estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil no se aprueba, ¿vale? Y te lo pongo aquí bien grande, ¿vale? No se aprueba. Ojo, lo que se aprueba es... A ver si me deja... Vale. Lo que se aprueba es las líneas básicas de la estrategia,
las directrices de implantación, seguimiento y evaluación y la Estrategia Nacional de Protección Civil. Ojo, la Estrategia Nacional de Protección Civil no es lo mismo que la Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil. Por eso creo que es impugnable esta pregunta, totalmente impugnable esta pregunta. Vale, ¿quién aprueba cada cosa? Bueno, por las líneas básicas y las directrices, el Consejo Nacional de Protección Civil, y la Estrategia Nacional de Protección Civil la aprueba el Consejo de Seguridad Nacional a propuesta del Ministro del Interior. Si nos vamos a la pregunta, ¿por cuál de estas tres opciones nos podrían preguntar? Seguramente la que nos intentarían preguntar sería la de Estrategia Nacional de Protección Civil. Entonces, yo si no veo ninguna es correcta, o todas son falsas, o cosas de estas, y me la jugaría Estrategia Nacional de Protección Civil como si fuera el enunciado. Si fuera ese enunciado, sería Consejo de Seguridad Nacional a propuesta del Ministro de Interior. Las otras opciones de respuesta no tienen ningún sentido. Pero ya te digo que si no has contestado bien, vamos a ver lo que dice cuando salga la plantilla. Esta para mí sería bastante impugnable, por lo que te acabo de contar. Continuamos. 67, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil define la protección civil como bastante sencillo, ¿vale? Aquí ya me pone la palabra ampara, que no viene por ningún lado. La posibilidad de que una amenaza, estamos hablando de riesgo, posibilidad siempre va con riesgo en el Sistema Nacional de Protección Civil. Servicio necesario, no es un servicio necesario, es un servicio público, ¿vale? Y la opción C, ya te lo redacté, esta pregunta no es muy complicada. Pregunta 68 del Sistema Nacional de Protección Civil define amenaza, y tengo como amenaza una ex, ¿vale? ¿Ex de qué? De expuestos. En el momento que veo expuestos ya sé que estamos hablando de amenaza. Opción de respuesta B. Ya estaría. Vamos con la 69. 69 se entiende por respuesta inmediata a las emergencias de protección civil, que está en el artículo 16. Tenemos las 4 opciones de respuesta y estamos hablando de una actuación. Siempre que hablamos de respuesta inmediata hablamos de actuación, o sea que ya me descarto la B y la C. La A nos dice actuación inmediata de los servicios públicos de intervención tras el acaecimiento de una emergencia o una situación que pudiera derivar en emergencia. No suena mal, pero ¿qué pasa? Que cuando vas al detalle, sabes que cuando hablamos de respuesta inmediata no solamente hablamos de servicios públicos, sino que hablamos de servicios públicos o privados, y no solamente hablamos de intervención, sino de intervención y de asistencia. Por lo tanto, la más completa y la buena sería la opción D. Vamos con la 70, que sería la última del Sistema Nacional de Protección Civil, que nos dice que según el artículo 17.1 tendrán la consideración de servicios públicos de intervención y asistencia de emergencia de protección civil, entre otros, y nos señala la respuesta incorrecta o la opción incorrecta. La opción incorrecta, ¿cuál sería? Técnicos municipales, que no aparece por ningún lado. Pasamos ahora ya a la norma básica de protección civil. Como veis, para todo en orden. ¿Qué nos dice? Que se entiende por plan de protección civil a los efectos de esta norma, ¿vale? Pues nos dice toda la parrafada, pero te quedas con siempre que hablamos de la norma básica de protección civil y hablamos de qué es un plan de protección civil, nos habla de la previsión del marco orgánico funcional. Si te quedas con marco orgánico funcional, ya descartas el resto de respuestas. Vamos con la 72, Real Decreto 407, señala la falsa. En la elaboración de los planes especiales se tendrá en cuenta el que la identificación y el análisis del riesgo y la evaluación de sus consecuencias, por supuesto. En los riesgos tecnológicos, la determinación de las actuaciones y las responsabilidades de los industriales, por supuesto. La planificación de medidas específicas de protección, como de carácter asistencial a la población, por supuesto. ¿Los planes de autoprotección referidos al efecto? No, esto no lo necesita, ¿vale? No necesita tenerlo en cuenta. O sea que 72D. Vale, vamos con la 73, artículo 8 de la 407. ¿Qué nos dice? Corresponde al Gobierno, como órgano superior de dirección y coordinación en materia de protección civil, a aprobar la propuesta del Ministerio de Presidencia. Pues esto ya me suena bastante mal. Ministerio de Presidencia, yo ya ni lo pondría. ¿Qué más? Las entidades locales elaborarán y aprobarán cuando proceda y según el marco de planificación establecido en cada ámbito territorial sus correspondientes planes territoriales de protección civil. Sí, esa es bastante buena. Comunidades autónomas elaborarán y aprobarán los planes territoriales de sus municipios. No,
sería de su ámbito territorial, ¿vale? Las comunidades autónomas elaborarán y aprobarán sus planes especiales cuyo ámbito territorial de aplicación exceda. No, todo lo que exceda no lo puede elaborar ese término municipal. Entonces, la correcta sería la B. Y última pregunta de la 407, la pregunta 74. Cuando se produzca una situación de emergencia de las señaladas en el artículo 1.2, recordar que aunque no venga como artículo, hablamos de artículos o apartados dentro de la norma básica de protección civil, por el que se aprueba la norma básica de protección civil, ¿quién declara la emergencia de interés nacional? La declaración de interés nacional viene en el artículo 9, ¿vale? Pero las emergencias señaladas como interés nacional vienen en el artículo 1.2 y el que se encarga es el ministro de Interior, por iniciativa propia o a instancia tanto de las comunidades autónomas como de los delegados de gobierno. A ver, ¿por dónde íbamos? Vale, 75. Ya pasamos al Infoma, que sé que os gusta el Infoma. Las bases del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid, es decir, el Infoma, ¿por qué están constituidas? Vale, pues ya te lo pongo aquí: análisis de riesgo, clasificación de incendios forestales, situaciones operativas y actuaciones básicas. Te he copiado lo que viene en el tema directamente en el capítulo 2, en el encabezado del capítulo 2, ¿vale? Que es justo lo que nos marca la opción de respuesta B, 75B. 76. Conforme a lo establecido en el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales, ¿vale? El Infoma, vamos, el jefe del puesto de mando avanzado será el miembro del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid de mayor graduación presente en el lugar del siniestro. Opción C. Esto aparece en el 3.1.6. 77. Según el Infoma, ¿vale? A los efectos de este decreto se considera que aquel incendio que sin llegar a estar controlado evoluciona, ahí está la palabra clave de esta pregunta, dentro de las líneas de control establecidas según las previsiones y labores de extinción conducentes a su control, es la definición de incendio forestal estabilizado. Siempre que veamos evoluciona, hablamos de un incendio forestal estabilizado. Pregunta 78 del Infoma. Están afectados por este plan especial, es decir, están afectados por el Infoma, además de todos los terrenos forestales, otros terrenos de vegetación o urbanos no construidos que circunden el terreno forestal en una franja de la pista de atletismo de 400 metros. Esta pregunta es nivel básico. Esto es de lo primero que te aprendes en Infoma. Son 400 metros de la pista de atletismo, igual que lo primero que te aprendes cuando vas a correr por primera vez a una pista de atletismo. Según el plan especial de Infoma, el Infoma, ¿cuál de las siguientes no? Ya empezamos con negaciones de nuevo, es una actuación básica. Esto aparece en el 2.4 y te las he puesto aquí, que hay 6 actuaciones básicas y la que no aparece, en este caso sería la opción C, previsión, aviso y extinción. Vamos ahora ya con Platercam. Quien no forma parte del PMA, esto aparece en el 4.2.6, el jefe del PMA, obviamente sí, los mandos designados de cada uno de los grupos de acción, todos ellos están, los representantes de aquellos organismos o entidades cuyas actuaciones sean decisivas para la actuación de los objetivos también, y quien no está es el director de operaciones. ¿Por qué? ¿Dónde va a estar? En CECOP. Vale, 81, según el plan territorial, según el Platercam, ¿cuáles son todas las fases donde se podrá activar el Platercam en la respuesta ante una emergencia en la Comunidad de Madrid? Son tres fases, acuérdate, teníamos alerta, emergencia y fin de la emergencia. Y esta pregunta me viene como alarma, alarma, alarma. Ya sé que la opción de respuesta correcta es la C. La duda que puedes tener aquí si era alerta o alarma. ¿Vale? Ese es con el pequeño juego que os han hecho con 3 opciones con alarma y 1 con alerta. 82. Platercam. CECOP. Platercam está integrado por 4.2.1. Vamos a ver qué nos dice. Director del plan, ¿vale? Un director de operaciones, ¿vale? Un director de logística, nada. Esto ya está mal. El director del plan y un comité asesor, ¿vale? Pero faltan cositas. Director del plan, director de operaciones, comité asesor, ¿vale? Y un gabinete de información. Esta ya sería muy, muy buena. La persona que designe el jefe de bomberos, esto ya nada. Lo dejamos en la opción C.
83. La figura del director de operaciones al que hace referencia el Pratercam es principal auxiliar del director del plan. Ya está. O sea, no tenéis que seguir buscando. ¿Del jefe del PMA? No. Es del director del plan. Vale. A ver si no se me vuelve loco. Vale, pasamos a la pregunta 84. Y ya entramos en código técnico, que aquí también tenéis alguna muy interesante. De entre las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio recogidas en el documento básico, la exigencia básica SI 3, nos vamos justo a la casi portada, ¿vale? A la contraportada, el SI 3, evacuación de ocupantes, dice que el edificio, y aquí te viene, cuando vienen estas opciones de respuesta, que lo único que hacen es cambiar una palabra, yo lo que hago es ir subrayando y viendo dónde está la diferencia. Por ejemplo, hablamos de que dispondrá de medios de evacuación adecuados para que los ocupantes dispondrá de medios adecuados para que los ocupantes, todo ello es igual. Abandonarlo o alcanzar para que los ocupantes puedan permanecer. Pues ya sé que permanecer no, cuando estamos hablando de evacuación, ¿vale? Es abandonarlo o alcanzar. Un espacio exterior seguro o un lugar seguro dentro del mismo. Estamos hablando de CTE, de evacuación de ocupantes, ¿vale? Pero es un lugar seguro dentro del mismo. Sería la opción C. Vale. 85. Esta pregunta es de un nivel medio alto, ¿eh? Da un almacenamiento integrado en un establecimiento de cualquier uso no industrial. Cuando esté prevista la presencia del público en ella, se les deberá aplicar. Vale, ya me dice aquí solamente y solamente, esos dos ya los puedes descartar, pero ahora viene lo interesante. Nos dice en la opción C las condiciones establecidas en el CTE para el uso correspondiente y además las condiciones establecidas en el reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales siempre que la carga de fuego total supere determinados límites. Recuerda que la total ponderada y corregida. Vale, pero ¿qué pasa? Que aquí hay algo que está mal. Es decir, lo que se aplica siempre es el reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Y después se aplica el código técnico de edificación siempre y cuando exista la posibilidad de que haya presencia de público. Si no hay presencia de público, no haría falta aplicar ese código técnico. Por lo tanto, la opción C nos dice que se establecen siempre las condiciones, que se aplican las condiciones establecidas en el CTE y después las del reglamento de seguridad contra incendios. Por lo tanto, vemos que esto no sería así, ya que si no hay público no se aplica el CTE. Por lo tanto, la opción de respuesta correcta sería la opción D. Un poco liosa, no sé. Vale, según el código técnico de edificación, una escalera protegida es únicamente una definición, no tiene mucho misterio, la opción correcta es la A. 87, en base a la terminología que enumera el documento básico SI, perteneciente al código técnico de edificación, el término densidad de carga de fuego se corresponde con... Vale, aquí tendrías dos dudas, que sería... aquí te juega con QF, QM, QF, es QF, QT, ¿vale? Ya te descartas dos, las dos que viene con QT. Entonces solamente nos quedaría la A y la C, y la única diferencia que hay entre la A y la C es la norma UNE-EN, que tienes que saber que es la 112 del 2004 y no la 121 del 2004. Vamos con otra pregunta bastante controvertida dentro de este examen, y es otra pregunta del código técnico, la número 88. Esta sí que me habéis escrito bastantes. Por esta me habéis escrito bastantes, pero bastantes. A ver, según el código técnico de edificación se considera origen de evacuación todo punto ocupable de un edificio, sí, pero con excepciones, es decir, no es todo punto ocupable del edificio. Entonces, esta respuesta estaría bien, no estaría del todo mal. Vamos a ver el resto. ¿Todo punto ocupable del interior de una vivienda? Por supuesto que no. Todo punto ocupable de un recinto cuya superficie total sea inferior a 50 metros cuadrados y la densidad de ocupación no exceda de una persona cada 5 metros cuadrados, no, esto es una excepción, por lo tanto tendría que exceder tanto de esos 50 metros cuadrados o de esa persona cada 5 metros cuadrados.
Y por último nos dice todo punto ocupable de una zona de ocupación nula cuya superficie exceda de 50 metros cuadrados. Sí, si es todo punto ocupable de una zona de ocupación nula, nos viene ese segundo párrafo. Si excede esos 50 metros cuadrados, sí que es origen de evacuación. Por lo tanto, sin saber lo que van a dar por buena, yo pondría la más buena, para mí es la D, porque la A tiene una serie de excepciones, por lo que no son todos los puntos ocupables de un edificio y no nos dice cuáles son esas excepciones dentro de esta opción de respuesta. Así que mira, te lo dejo aquí abajo. Además, esto es copia y pega de CTE, los puntos ocupables de todos los locales de riesgo especial y los de las zonas de ocupación nula, es decir, todo punto ocupable de una zona de ocupación nula cuya superficie sea superior, exceda de 50 metros cuadrados. Se consideran origen de evacuación. Para mí, la 88, la opción correcta es la D. Ya veremos cuando nos den la plantilla. 89, bastante sencillita, nos habla de los dos recorridos de evacuación y nos juegan con el ángulo, ¿vale? Si es, tiene que ser, recuerda, que son o con ángulos superiores a 45 grados o con elementos constructivos que sean EI 30, ¿vale? Una o la otra, no hace falta que sea una y la otra, ¿vale? Aquí nos juega con ángulo menor, pues ya descartas, y además, es decir, con el ángulo y además con los elementos constructivos. Opción D, la correcta. Pregunta 90. Cuando los trabajadores estén o pueden estar expuestos a un riesgo, ya pasamos a PRL, grave e inminente. Con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a, hablamos del artículo 21, adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad. El resto de respuestas son bastante sencillitas de descartar, porque aquí las medidas de vigilancia y control, esto no viene en el artículo 21. Y cuando hablamos de informar cuanto antes a todos los trabajadores a su cargo, no, porque habrá trabajadores a su cargo que no estén en riesgo, entonces únicamente sería a los afectados. Vamos con la 91, nivel básico, que nos habla de las disposiciones de carácter laboral. Tendrán el carácter de derecho necesario, mínimo indisponible. Recuerda, este derecho no se pone, es indisponible, no se pone. Pregunta 92. PRL no se da aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impiden en el ámbito de las funciones públicas. Preguntas como esta ya han salido en oposiciones. Este es el artículo 3 y nos habla de policía y seguridad, y en el temario nos dice policía, seguridad y resguardo aduanero. Mira, lo tenéis en este cuadradito. Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil, sí. Y lo que no aparece son los servicios operativos de protección civil y peritaje forense en cualquier caso. ¿Por qué? Porque es en los casos de grave riesgo, a ver dónde lo pone, casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, no en cualquier caso. Vamos con la pregunta 93. Yo sé obviamente que no es lo mismo hacer un examen en presencial que hacerlo aquí, que está más tranquilo y viendo todos los datos y errores que pueda haber cometido. Según el artículo 35.1 de la PRL, señala la afirmación correcta. Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de los riesgos del trabajo. Ya la primera la tienes bien. ¿Por qué he puesto que es de nivel básico? Porque aquí me dice que es representantes de los sindicatos, ¿vale? Entonces ya descarto, me queda un 50% la A o la B. En este caso me dice en materia de prevención de riesgos de trabajo, los delegados de prevención, y en este caso en materia de situaciones de emergencia, que no tiene nada que ver. ¿Vale? Por eso la he puesto como nivel básico, bajo mi punto de vista. Según el artículo, creo que será el 29.2, que estará mal pasado, de la 31 a 95 de 8 de noviembre, los trabajadores con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario deberán, en particular, señala la afirmación incorrecta. Vale, pues los trabajadores deberán poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad. Pues no van a poner fuera de funcionamiento, ¿no? Así que fíjate que sencillito, ya la tienes la primera en la frente. Vale, a ver, ¿dónde estábamos?
Vale, aquí 94, 95. 95. ¿Qué artículo de la 773? Hemos dicho que del Real Decreto 773 vienen bastantes preguntas para ser un tema tan corto. Esto es de nivel básico. ¿Por qué? Porque nos dice en qué artículo nos habla de las obligaciones generales del empresario. Bastante sencillito. Nos da el 1, el 2, el 3 y el 4. El 2 no aparece por ningún lado, el 1 es el objeto y tenemos que jugárnosla entre el 3 y el 4. El 4 es de criterios, quédate con que la C con código fonético, aunque después te vas a tener también la 5, ¿no? Pero la C con código fonético es 4 y ya te coges o empresarios la EM del 3 artículo 3, ¿vale? Empresarios. Artículo 3, la respuesta correcta, C. Pasamos a la 96. Según el artículo 10, ¿vale? De la 773, los trabajadores con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario deberán en particular señalar la respuesta incorrecta. Verificar que otros trabajadores en su caso hagan uso correcto, es decir, vigilar al resto de compañeros, pues no. O sea, la respuesta incorrecta es esa. Según el artículo 7.2 de la 773, las condiciones en que un equipo de protección deban ser utilizado, en particular en lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de, nuevamente señalar la opción incorrecta, el tiempo de uso del equipo, incluyendo su uso fuera de la zona de exposición. No, fuera de la zona de exposición no se contabiliza el tiempo. Por lo tanto, esa sería la opción mala, la incorrecta. Señala la respuesta falsa nuevamente, condiciones que deben reunir los EPIs según el 773. Proporcionan una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, aunque ocasionen otros riesgos adicionales. No, un EPI no puede ocasionar otros riesgos adicionales, sería sin que puedan ocasionar otros riesgos adicionales. Pasamos a la 99, última pregunta de la 773. ¿Se consideran EPIs, según el Real Decreto 773, los chalecos salvavidas de los barcos utilizados para situaciones de emergencia? No. ¿Los equipos de detectores de gas? No. ¿Los chalecos salvavidas de monitores de deportes náuticos? Sí, porque están practicando un deporte peligroso y su EPI es ese chaleco salvavidas para no ahogarse. Vale, acabamos con la 773 y pasamos ya a la pregunta 100. Y nos habla, y entramos en el queridísimo RIPCI. Yo pensaba que iban a querer más preguntas de RIPCI, siendo tema nuevo. Basándose en el RIPCI, en su artículo 19, instalación indica la respuesta correcta. Nos vamos directamente a la respuesta correcta. Tenéis subrayado en color rojo las diferencias que hay para que no perdamos mucho tiempo en esto. A ver, que no sé por qué está pasando todo el rato esto. Vale, 101. Bueno. 101. En lo referente a los sistemas de hidrantes contra incendios, el reglamento de instalaciones de protección contra incendios determina, pues igual, podéis ir mirándolas, pero la opción correcta, estas son bastante sencillas porque tampoco no son preguntas que te hagan desarrollar una determinada acción o un determinado tema, sino que son datos puros y te van jugando con ellos, sin más. Igual que en las normas UNE. ¿Vale? El equipo de suministro de alimentación, ESA, equipo, suministro de alimentación, deberá llevar el marcado CE de conformidad con la norma 54.4, adaptada como yo tenía esa, tiene un orificio es 074, 074. Ya está, opción A. En esta siguiente pregunta, lo mismo, ¿vale? Si has sacado tu regla mnemotécnica con código fonético, con lo que tengas, la vas a sacar. Vía de alta presión, yo tengo la vía de alta presión, está presurizada con miel. Miel es 35, y me acuerdo que hablábamos de 35 kilos, que lo pasábamos a kilopascales y a 3.450, era un poquito menos de 3.500. 3.450. ¿A qué distancia de las salidas del sector de incendio medida sobre un recorrido de evacuación y sin que constituyan obstáculo para su utilización deben situarse las vías? Como mucho a 5 metros. ¿Y cuánto tiempo deberá indicarse la caducidad? ¿Tienen de caducidad las mantas ignífugas? Pues 20 años, no deben exceder de esos 20 años.
¿vale? Son preguntas bastante puras, bastante sencillas y al dato en lo que se refiere al RIFCI. Y entramos ya, ¿sí? ¿No? Sí, vale. A ver si hemos pasado bien. Sí, 64, vale, 105, 106. Pregunta para mí que es una auténtica basura. Según se deduce de la imagen 9, ya te está diciendo que según lo que se deduce de la imagen 9, que es el mapa este de consorcio de bomberos, ¿cuál de las siguientes provincias o comunidades autónomas no estarían integradas en un consorcio de bomberos? Bueno, te dejo la opción de respuesta correcta, pero me parece muy mala pregunta. No me gusta nada ese tipo de preguntas y menos cuando tienes que deducir algo. El parque de vehículos del Parque de Bomberos de Alcalá de Henares dispone de, entre otros, una barca de salvamento acuático, remolque RAF. No, el remolque no es RAF. Es la barca de salvamento acuático, es la RAF. Y fíjate que ya viene aquí abajo. Una barca de salvamento acuático RAF y un remolque RBQ. Esa sería la opción de respuesta válida, la correcta. Pregunta 108. Y ya te tengo indicado que es básico. Dentro de los medios adicionales durante la campaña Infoma, que se identifican como punto de incendio forestal, es decir, PIF, y que se relacionan con el tema de los servicios de bombero, indica cuál de las siguientes se incluye en el listado PIF. Vale, pues iríamos viendo municipio por municipio. Y da la casualidad de que Villanueva del Pardillo está en las 4 opciones de respuesta y son todas correctas. Pasaríamos a la siguiente, Fuentidueña del Tajo. Fuentidueña del Tajo ya no está, no tiene PIF. Pasaríamos a la siguiente, Villarejo del Salvanés no tiene PIF, tiene PIR. Fuentidueña del Tajo nuevamente ya hemos dicho que no, por lo tanto ya solo nos quedaría por descarte Villanueva del Pardillo. Si te fijas, solo hemos tenido que sacar 2 opciones diferentes, tanto Villarejo como Fuentidueña no vienen, se repite Fuentidueña, pues la opción correcta es la D. Por eso he puesto que es nivel básico, ¿vale? ¿En qué artículo del Real Decreto 1378 de 1985 se detalla que los servicios, unidades, entidades o particulares que deban intervenir en cada emergencia realizarán las misiones y actividades que se correspondan con la especialización funcional que tengan atribuidas por sus normas constitutivas o por las reglamentarias o estatutarias que sean de aplicación directa? Vaya lío. Vale, pues si lo has estudiado verás que en este Real Decreto solo aparece el artículo 5 y el artículo 7 y da la casualidad de que solo te ha caído el artículo 6, 7, 9 y 8. Es decir, la respuesta correcta buena es el artículo 7. Vamos con la 110. ¿Cuál de los siguientes parques de bomberos cubre la mayor parte del término municipal de Ambite? Pues el parque de Arganda del Rey. Ambite, este es el mapa que tenemos en la academia. Ambite sería esto y Arganda cubre todo este territorio azulón. Siguiente pregunta también de términos municipales en parques de bomberos. La mayor parte del término municipal de Paracuellos del Jarama. Paracuellos está aquí, que no lo veréis conmigo por ahí. Paracuellos está aquí, ¿vale? Pues, ¿qué parque lo cubre? El de Coslada. Esta podría ser la más dudosa porque puedes pensar que Torrejón de Ardoz cubre el parque de Paracuellos, pero no. Esa puede ser un poquito enrevesada. Si tienes el mapa bien controlado, verás que no lo cubre Torrejón, sino que es Coslada. Siguiente, 112. La Comunidad de Madrid cuenta con medios adicionales durante la campaña Infoma, entre ellos maquinaria pesada. ¿En cuál de los siguientes municipios no se cuenta con una de estas bases de maquinaria pesada? La Cabrera, Navas del Rey y Morales Zarzal son los 3 únicos municipios que tienen maquinaria pesada. Por lo tanto, Valdemorillo no tiene maquinaria pesada. Reglamento de servicio de las corporaciones locales que data de 1995. Yo ya sé que en 1995 yo le sumaba un 5 más y hablábamos de 5.000, superior a 5.000. Vamos a buscarlo rápidamente. Fíjate, solo aparece aquí, más de 5.000. Chequéalo, pero la opción correcta es la de más de 5.000. Vale, acabamos servicios de bomberos, vamos con vehículos. 114. Las dimensiones básicas. Fíjate que yo aquí ya te he puesto B de básico. Dimensiones máximas: ancho, alto y largo permitidas en los vehículos contra incendio y salvamento son de... Yo tenía un anillo para ver el ancho y fíjate, ya solo con el anillo, con código fonético, saco 255, saco la opción correcta. No me juegan con más opciones de respuesta. Por eso he puesto que es básica. 115. Me parece una pregunta mala.
mala. Nos habla de un ejemplo que viene dentro del tema y de una tabla que viene en el ejemplo de un vehículo dentro del tema. Esto pues o te lo sabes o no hay forma de razonarlo, ¿vale? 800 litros la capacidad de depósito de agua contra incendios. Pregunta 116. Respecto a los camiones con equipo elevador, este estándar europeo es aplicable al chasis, cabina y a los equipamientos comunes. A todos los vehículos contra incendios, los aparatos de altura responden a una normativa específica a cual pertenecen las escaleras giratorias semiautomáticas, y te vienen diferentes normas EN, y la opción de ninguna es correcta. Estas y dudas la puedes cargar por lo de ninguna es correcta. La correcta sería la 14044, la 1777 tiene que venir con la 1994, que es la plataforma hidráulica, o sea, esa descartada. La 14043 del 2000 son las escaleras giratorias automáticas. La 117, esta la tengo bien marcada porque en las 150 me la comí con patatas y ha vuelto a caer. Y fíjate, lo único que tienes que ver es que, vamos a ver el enunciado, según las tablas 12 y 13, que determinan las características de los vehículos autobomba forestal ligero y pesado, nos habla después del ABS y nos dice que con la posición bloqueo todoterreno nunca se desconecta el sistema ABS, raramente se desconecta el sistema ABS, siempre se desconecta el sistema ABS o habitualmente se desconecta el sistema ABS. Pregunta de regalo, si has quedado a las 113 y lo corregiste, esta pues ha caído prácticamente igual. No sé si es el mismo texto, pero iba por el mismo, los tiros iban por el mismo lado. Y vamos con la parte de carreteras. Bastantes carreteras de nivel bajo y otras bastante más complicadas. 118. Vale, 118 he puesto ver 124, ya verás por qué. ¿Por cuál de los siguientes municipios de la Comunidad de Madrid no pasa la carretera R4? Lo único que tienes que tener en cuenta es no confundir R4 con la A4. Por la A4 pasa Cienpozuelos, por la R4 no pasa Cienpozuelos. Entonces, opción de respuesta correcta, la D. De acuerdo con la red de carreteras de la región de Madrid, ¿qué tramo de la M50 une las carreteras A4 y M409? La de Getafe, Fuenlabrada. Lo interesante de la M50 es que sepas que pasa por 13 municipios y tienes 8 tramos. En este caso el de Getafe, Fuenlabrada es el tramo número 5. Te lo dejo aquí copiado por si lo quieres revisar. 120. Identifica las siguientes definiciones la carretera clasificada como ramales de enlace, la que es correcta por la definición EB856. El 8 recuerda que te marca que es un ramal. El 8 te marca que es un ramal. El segundo dígito te marca desde el sector que viene, es decir, viene desde el sector 5. Entonces, pues ya tenemos descarte la A6, la opción A. ¿Y qué tenemos? Ramal de enlace entre A5, Móstoles el Soto. Móstoles el Soto no aparece en ningún lado en carretera, solamente aparece en metro. Y 505 o 506. Villaviciosa de Odón 505. La 505 no pasa por Villaviciosa de Odón. Entonces ya solamente por descarte, no hace falta ni que te lo sepas, pasa por la 506, opción de respuestas D. ¿Qué carretera de la red local pasa por Mangirón? Yo tenía al Nazi que era Mangirón. Y Nazi con código fonético es 126. Te digo que también esto depende lo machacado que tengas las carreteras y las reglas que tengas. Acceso. Si los ramales eran que empezaban con el 8, los accesos empezaban con el 9. Desde la M636, la Serna del Monte Abra, Ojo, se realiza por, yo tenía que la fosa de los ojos, fosa era 76 de los ojos para ir a misa 36. Carretera une a lo mejor voy muy rápido, si no estáis en la academia a lo mejor voy muy rápido, si estáis en la academia esto lo tenéis más que machacado, así que bueno, lo que hemos hablado muchas veces, ¿vale? Cada uno tiene sus reglas y estas preguntas salen solamente con tus reglas, igual que esta, ¿vale? Que carretera une la M607 como en la 617 el Ugalo.
pues yo tengo la 615 porque tengo una regla que habla de una tele que se le cae a un colega que se llama Rafa y mientras se comía tofu y le deja doblado. Vale, la 124 que hemos dicho que se viera con la 118 porque la 118 nos hablaba de la R4. ¿De qué nos habla la 124? De la A4, si te fijas, muchas carreteras del sur de Madrid. La A4 de la RIGE, Red de Interés General del Estado, pasa por los siguientes municipios y señala la incorrecta. ¿Por cuál no pasa? Esta es bastante sencillita, porque si te sabes la A4 y la A5 ya ves que la A5 pasa por Móstoles y la A4 no. La N320 de la red RIGE pasa por los siguientes municipios, señala la incorrecta. La incorrecta es Valdetorres, que la puedes haber liado, te puedes haber entrevesado por confundirla con Valdavero. Yo tenía la Bata Bella Torreve, pero sabía que la única que podía dudar era esta. Entonces sacaba esa. Sector 3 de la red local de carreteras, la M320. Ojo, la M, no la N. La M320 va de la M404 al límite de provincia por Toledo, con Toledo por Villaconejos. Yo tenía la honra espartana, honra era 2.0, que es 20, y espartanos son los 300, por eso 320. La honra espartana, Conejos cerca de Toledo. Carreteras por un tubo. ¿Qué carretera de la red secundaria enlaza la A3 de Tajuña a la M300? Ya te he puesto aquí el mapita. Fíjate que tiene años este mapa que estaba hecho a mano y en papel. La 204. Y hasta aquí las carreteras. Después vas a tener otra carretera más en las preguntas de reserva. Y ahora pasamos con gasoductos y oleoductos. También, bueno, pues preguntas, bastantes preguntas para ser un tema tan cortito también, ¿vale? No tanto como en el 773, pero es un tema bastante rápido. Y algunas muy básicas. Por ejemplo, porcentaje del metano. El meta bicho baño con gas. Esa es como lo tenía yo. 92-98. El tema de los gasoductos. Bueno, lo haremos. Que quiero ir rápido muchas veces, pero no. Si en una intervención en un gasoducto encuentro que está construido en fundición, sabré que su presión de trabajo con carácter general será media y baja presión. Te he puesto la tablita que viene en el temario, ¿vale? Media y baja presión, fundición. Estas ya son más a desarrollar. Indique cuál es la respuesta correcta en referencia al gasoducto Huelva-Alcázar de San Juan, Madrid. Vale, pues ¿tiene un diámetro de tuberías de 4 a 26? No, tiene 3 de 30 a 32. ¿Entra por el Monte del Tajo? Imposible que entre por el Monte del Tajo porque no comunica directamente con otra comunidad autónoma. Recorre los municipios de Belmonte de Tajo, eso sí, Morata de Tajuña, Villarejo de Salvané, Valdelaguna, los que no recorre son Valdelagos, que no hay, y Móstoles tampoco. ¿Cuál de los siguientes no es un gasoducto que recorra la región de Madrid, perteneciente a la red básica de transportes? Algete Fuencarral, eso no está. Así que la D. ¿Cuál de las siguientes características es incorrecta? De los oleoductos. Si está enterrada, se protege con un revestimiento aislante. Afirmativo. El diámetro interno es de 30 y 120 centímetros. Afirmativo. Unión por soldadura de tubos de acero. Afirmativo. Entonces, la energía necesaria para el transporte se logra mediante estaciones de compresión en cabecera de oleoducto. No. Esa sería la opción incorrecta. Vale, mirar. Estas dos os las he puesto yo en rojo porque os he copiado aquí también las bases. Y es que en las bases, cuando habla de la red de cercanías metro y metro ligero de la Comunidad de Madrid, excluido el municipio de Madrid, nos habla de líneas, estaciones y denominación. No sé qué pasará, ¿vale? Yo las hubiera contestado y os he puesto las opciones de respuesta correctas. Pero no nos dice en ningún momento en las bases que se pueda preguntar por las zonas. Y en las dos preguntas, tanto en la 133 como en la 134, nos pregunta por las zonas. Ya con Metro y Renfe la liaron en la anterior oposición. Así que yo la dejo como posibles impugnadas, y no 133A
134C. Vamos con el 135, pasamos a soporte vital básico, TCE, escala de Glasgow, puntuación 8, pues TCE, grave. Si me deja, os lo enseño. TCE, grave. Recuerda que menos de 9 era grave. ¿Qué tipo de tratamiento requiere un paciente con un neumotórax a tensión? Tenía la tensión 2 espacios. ¿Por qué? Porque es el catéter en el segundo espacio intercostal. La opción A nos habla de un neumotórax abierto, la opción C nos habla de un neumotórax y la opción D nos dice que no necesita tratamiento inmediato, cuando sí que lo necesita. Un neumotórax a tensión necesita tratamiento inmediato. Según recoge el tema 19 del bloque 2, soporte vital básico, ¿en qué rango se ha informado la incidencia de lesión medular en víctimas de trauma hospitalizadas? De 0,5 a 3%. Te copio el dato aquí para que lo puedas ver en generalidades. Y lo único que has podido dudar es lo de 3 a 5, que si fueran minutos para desfibrilación, pero no intentan jugar mucho con ello. Cuando al realizar 138 la valoración de las pupilas del paciente detectamos que estas no son simétricas, es decir, que tiene una más grande que otra, estamos hablando de anisocoria. Midriasis es que están las dos dilatadas, miosis es que están muy pequeñas, mitosis es una cosa de las células, no de las pupilas. 139. ¿A qué nos referimos si afirmamos que son las células más numerosas, que su misión es transportar el oxígeno? Quédate con transportar el oxígeno, que ya lo sacas. Eritrocitos. ¿Vale? Los leucocitos son los del sistema inmune, el plasma es la parte líquida de la sangre, los miocitos, nada de nada. O sea, la opción correcta es la B. ¿De qué órgano o estructura interna procede la sangre en una metrorragia? Cuando hablamos de metrorragia estamos hablando de sangre proveniente del útero o vagina. Si es del ano, son melenas. Si es del esófago o estómago, hablamos de hematémesis. Si son nasales, epíxtasis. Vamos con picos. Altos de la Morcuela. ¿Qué pico pertenece a Altos de la Morcuela? El primero, Peña Genciana. Cancho Gordo es de la Cabrera. Peña del Águila puede ser o el del Oriental primero o Occidental segundo. Y Pico de la Desilla es de Escalva. Por el municipio de Ambiente transcurre el arroyo de El Villar, ¿vale? La única que viene de arroyos. ¿Cuál de los siguientes grupos de municipios tienen cada uno de ellos menos de 5.000 habitantes? El primero no, porque tiene Guadarrama, que tiene entre 5.000 y 20.000. El segundo es la opción buena. El tercero no, por Meco, que tiene también entre 5 y 20. Y el cuarto no, por Nuevo Baztán, que tiene entre 5 y 20. Y te lo he señalado aquí en Guadarrama, aquí Meco y aquí Nuevo Baztán. Este es el mapa que tenemos en la academia, donde lo rojo es más de 20.000 habitantes, entre 5 y 20.000 en azul y menos de 5.000 está sin color, en blanco. 144. Indiquen qué término municipal se encuentra ubicada la laguna de Casasola. Está en Chinchón. Vamos con más picos. ¿Qué altitud tiene el Cerro de Rencuenco? 19,11, son datos puros. El pico de Majalasna, 19,34. Indique el municipio donde se encuentra el pico de las Berrocosas. Está en Gascones y en Segovia. Entonces el municipio, estamos hablando de Gascones, no lo tienes que confundir con la Berrocosa en singular, pero tampoco te da la opción de respuesta de Miraflores para que puedas dudar. El pico de los Aprisquillos se encuentra en un municipio, señala la opción incorrecta. Este me parece un preguntón porque junta varios temas, por así decirlo, ¿no? Nos habla de un término municipal que tiene menos de 5.000 habitantes. Bueno, los Aprisquillos, yo tengo Salami, para sacar 1653, el Salami del pueblo de la Sierra. ¿Vale? Pueblo de la Sierra tiene menos de 5.000 habitantes. Sí. ¿Su ayuntamiento se encuentra entre los 900 y los 1.200 metros de altitud? Sí. ¿Pasa la M130 por ahí? Sí. ¿Por donde circula el Río de la Madre? No. El Río de la Madre pasa por Montejo y Pradena. Esta sería la opción de respuesta correcta. Me parece un preguntón de examen. La verdad es que bastante completo. ¿Qué pasa con estas preguntas? Que al final pierdes también mucho tiempo porque son como 3 preguntas en una.
Esta también me parece una pregunta de examen brutal. Y vais a ver por qué. O sea, una pregunta complicada. Indica de los siguientes grupos cuál está correctamente ordenado por orden de mayor a menor altura. Siempre es el último el que está desordenado, ¿vale? Eso para que lo tengáis en cuenta en esta pregunta. Pero, ¿qué pasa? Que en la opción B te pone Peña del Águila y hay dos Peñas del Águila. Una mide 2004, por lo tanto esta opción de respuesta sería nula. La pregunta 149 sería nula, que sería el de Guadarrama Oriental primer ramal, y después tenemos 1476, que sería Guadarrama Occidental segundo ramal, y si se refiere a ese, aunque no nos dice nada más, esta sería la opción de respuesta válida. Vale, 149, visto, vamos por la 150. Dentro de la clase 1 ya pasamos a materias y objetos explosivos. Fíjate que nos pone toda la parrafada, que es bastante fatiga. Tenemos que ir sacando dónde están las palabras clave. Pequeño riesgo, aquí ya viene riesgo solo, pues está descartada, porque sé que materias y objetos explosivos nos habla de materias y objetos que solo presentan un pequeño riesgo, no riesgo, o sea, esa descartada. Durante el almacenamiento, el transporte, el almacenamiento, descartado. ¿Dará lugar o no dará lugar a proyección? No dará lugar a proyección. Entonces la opción D, la correcta. Muy laboriosa, ¿vale? Estas preguntas son muy laboriosas. Las paso por encima porque ya está subrayado solamente en las palabras clave. 151 para mí es nivel básico. ¿Por qué? Porque nos habla de terfenilos. Y terfenilos solo aparecen en un lado en el temario. Es en la clase 9, en el M2, ¿vale? Clase 8, materias corrosivas, 6.2 infecciosas, 5.1 componente, nos habla de nitratos, cloritos y cloratos. 152 nos habla de las materias muy corrosivas, las materias que provoquen una destrucción del tejido cutáneo intacto en todo su espesor por un periodo de observación de 60 minutos iniciado inmediatamente después del periodo de aplicación de 3 minutos o menos. ¿Cuál de los siguientes ejemplos no desprende gases inflamables? Esta es interesante, esta pregunta también me parece bastante buena. Nos habla de la clase 4.3, materias en contacto con el agua, ¿no? Y están las baterías de sodio, carburo cálcico y la dispersión de metales alcalinos. Y nos ponen las materias pirofóricas, que esas son de la clase 4.2. Vale, pasamos. 154, el ácido nítrico, según los apuntes de mercancías peligrosas del temario, tiene un pH de 1,3. También nos dice el 3, el 1,5, ninguna es correcta. 3 tampoco sería ni ácido sulfúrico, porque ácido sulfúrico es inferior a 3, pero es con la única que tendríais dudas. 155, el poder calorífico de la lignina. Yo tengo puesto lixita, lo tenía sacado porque apareció en creo que fue la última convocatoria en la que había bombero especialista y bombero conductor. Y esta pregunta cayó, creo que era esta. Lixita, lignina, 6.100 kilocalorías gramo. Ya estamos en incendios forestales, que no he dicho nada. Vale, escala Beaufort, una fuerza de viento de 38 km por hora, estamos hablando de un nivel 5, fresquito, que es la opción de agita pequeños árboles con hojas y ramas medianas desnudas en lagos y estanques. Nos vamos a la Rosa de los Vientos. Esta la tienen súper machacada en la academia y además la vimos por el canal privado de Telegram, que había dudas, ¿no? Rosa de los Vientos, el componente es de dónde proviene el viento, y en este caso estamos viendo un viento de 60 grados, pues 60 grados estaría aquí. Es de componente este, ya descartamos dos. ¿Y hacia dónde se va a dirigir? Hacia el oeste, desviándose ligeramente hacia el sur, ¿vale? Vemos que se desvía por debajo de la línea del oeste, es decir, hacia el sur, no hacia el norte. Pregunta de dato puro: ¿qué superficie aproximada ocupa el Parque Nacional de Sierra de Guadarrama? 21.714. Este sería el Parque Regional Cursos Bajos, es decir, el del sureste. 42.500 sería el de la Cuenca Alta. 159. ¿Cuál de las siguientes es la especie vegetal cuyo fruto es una legumbre? Cuando ya veamos legumbre sacamos piorno. Entre 1,3 y 3 centímetros de color verde. Si me hubiera ninguna correcta seguiría leyendo, pero realmente ya es esa, ¿vale? Piorno, legumbre, entre 1,5 y 3. 160. 160, vamos, yo creo que sí. ¿Cómo se denomina la excavación? Vamos con construcción.
consistente en eliminar el terreno que queda por encima del nivel de explanación, que sirve como base de inicio. Si es por encima, voy a quitar monte, es decir, voy a hacer un desmonte. Si fuera desbroce, quito la tierra vegetal, y si es un vaciado, como si hiciera un hoyo. El terraplén es que hago la inversa al desmonte, lo relleno. Afirmación correcta, señala la red de fontanería se dispone siempre a distancia no menor de 30 centímetros de toda conducción o cuadro eléctrico. Facilona esta también, ¿vale? ¿Cómo se denominan los apeos de directriz curva que se utilizan para sostener provisionalmente arcos o bóvedas? Caballete, cumbrera, cimbra. Cumbrera no existe y caballete es la línea horizontal más alta de la cubierta. 163. Efectos fisiológicos que producen la intensidad de paso a través del cuerpo humano cuando ésta se encuentra a 15 miliamperios. Esta es entre 9 y 16 en la máxima intensidad a la que puedes soltarte, a la que puedes echar patas, es decir, la opción de respuesta A. Entre las siguientes características de las instalaciones de alumbrado público indica la correcta. Ojo, ya que te pone alumbrado público te tiene que saltar un disparador que te diga que nunca se utilizarán líneas aéreas convencionales. Y fíjate, la primera opción de respuesta ya dice línea aérea convencional. Por lo tanto, esa es incorrecta. La línea subterránea 6 milímetros, sí. Farola monofásica, sí. Empalmes y derivaciones en caja de bornes dentro de la farola, sí. 165. El elemento que aloja los elementos de protección de la línea general de alimentación y constituye el principio de la propiedad de las instalaciones eléctricas de los clientes se denomina CGP. Aquí puedes dudar con ICP porque el ICP es el comienzo de la instalación interior, pero no es el principio de la propiedad de los clientes. Principio de propiedad de los clientes, CGP. Vale. 166. Día, condiciones ambientales normales, que no nos dice lluvioso. ¿Qué alejamiento mínimo debemos mantener con respecto a un conductor desnudo? 132 kilovatios. Nos está dando todos los datos. Conductor desnudo, día normal, para que no salte el arco hasta nosotros y nos atraviese una intensidad de corriente. 132, 2 metros. ¿Cuál fue la producción de energía suministrada en gigavatios hora en España en el 2004 en ciclo combinado? Yo tenía el enchufe. Te combina con el enchufe. Enchufe 287. Pues tenemos colgados, hidráulica, eólica. Eólica era telepatía. Tenía la telepatía eólica, la nube hidráulica, el tufo del gas. Bueno, identifica el enunciado correcto. Vamos con hidráulica. Bastante sencillito, ¿vale? Porque 13,7 PSI no es 14,7 y es 10,32 metros columnas de agua, ¿vale? Entonces la opción D. Para mí esta es básica. ¿A qué nos referimos cuando decimos que es la medida del grado de compactación? Si hablamos de compactación, hablamos de densidad, ¿vale? 169 D. Identifica el enunciado correcto, ¿vale? ¿De qué estamos hablando? Ley de conservación de la energía establece que la energía, que la potencia, que el trabajo, cuando hablamos de la ley de la energía estamos hablando de trabajo. No se conserva o se conserva o se transforma. Opción de respuesta D. Bombas centrífugas, rodete, alaves, voluta o caracol. Voy rápido porque es datos puros realmente. El ángulo que forma la velocidad de agua a la salida de la lanza con la horizontal que garantiza el mayor alcance horizontal. 45 grados. 45 grados para lanzar agua o cualquier cosa es donde más lejos vais a llegar, ¿vale? Pasamos a 173, teoría del fuego, monóxido de carbono. Pues yo tengo un mono que está azul, es decir, con llama azul, en una mano tiene una llama y una dinamita, es decir, que es inflamable y explosivo. Y en la otra mano tiene una pluma, es decir, que es más ligero que el aire. Y está encima de un tonel, encima de una mesa de oficina. Tonel, oficina. 12,5, 74,2. Gas incoloro, más ligero que el aire, la pluma con llama azul, el mono azul. Es inflamable y explosivo. En la otra mano tiene un explosivo y unas llamas, ¿vale? Y el tonel en la oficina. Sacó el rango de inflamabilidad y explosividad. Calor específico del aire seco. Yo tenía que derrapa y no quito. Derrapa es 1,009. Ya tengo estas dos, la A y la B. La C y la D la descarto. Y no quito
N de 2, Q 4, la T el 1. No quito, 2, 4, 1. ¿Cuál de las siguientes sustancias es capaz de entrar en combustión a la menor concentración de vapores? Esta me parece muy buena también. Combustibles mezclados con el aire. Gasolina 1,5, 7,6. Gasoil 0,6, 6,5. Butano 1,8, 8,4. Acetileno 2,5, 81. Este es el que mayor rango tiene, pero el que entra más bajo es el de 0,6, obviamente, gasoil. 176. ¿Qué cantidad de calor le roba el fuego sobre el que se arroja 1 litro de agua a 20 grados de temperatura para convertirse en vapor de agua? 80 kilocalorías. Viene en un ejemplo tal cual, que te lo he pegado aquí. Perdón. Gas natural, temperatura de autoinflamación, 482. Yo tengo al tigre, cagón. Tigre, menos 180 grados, que es la temperatura de inflamación, y la de autoinflamación, 482. Mira, ya acabamos. Esta pregunta está regalada. Elige 541 porque te dicen, se denomina itergen. Pues no, es inergen. La del dióxido de carbono es respirable. Los porcentajes que te vienen, solo hay uno que te viene con rango, que es el 7,9, que es el de fobia. Yo tenía puesto fobia, perdón. Puede producir asfixia y cuando te produce asfixia te entra fobia. Ya está. El resto no tiene rangos. ¿A qué norma 1 nos referimos cuando se regulan las espumas físicas extintoras? Está bastante buena, pero vamos, solo puedes dudar entre dos, entre la A y la B. La A son los agentes extintores de incendios, la B nos habla de espumas. Vamos con la 181, que ya acabamos, vamos con comunicaciones. Entre las características que define la red SIRDE se pueden encontrar modo red, modo directo, modo repetidor independiente, que se logra con un repetidor portátil. La opción más parecida es la A, pero te dice que se logra con 3 repetidores. 182, un sistema de radiocomunicaciones cuando dos equipos comunican entre sí en modo directo. Señal incorrecta. ¿Ambos transmiten en la misma frecuencia que reciben? Sí. No hay elementos intermedios, se transmite directamente de un equipo a otro. Afirmativo. El radio de cobertura es pequeño. Afirmativo. Un tercer equipo que se encontrará en modo repetidor y en la zona de cobertura de los equipos anteriores transmitirá, no, recibirá. O sea, podrá recibir, podrá escucharlo, pero no podrá enviarlo, no podrá transmitirlo. ¿Qué sistema utiliza una técnica de llamada de concentración del enlace? Es una conmutación automática de algunos canales en un sistema repetidor multicanal. He subrayado la conmutación esta porque podríamos tener dudas con Tetra, ya que se considera un sistema de concentración de enlaces de transmisión, pero cuando ya nos dicen la conmutación automática, sabemos que es PMR. La última pregunta de comunicaciones es un regalo, ¿vale? El VC, yo tenía el VC de MA Barracus, que era el del equipo A, y el VC, es decir, estaba cagando. VD no es, ya la descartas, tiene que ser MA y ya sería la C. Y las preguntas de reserva bastante asequibles, yo creo. Hablamos de la red secundaria, la carretera de la Comunidad de Madrid que va de la 419 de Madrid a la 419, ¿cuál es? La 404 Fuenlabrada. ¿El tranvía de Parla tiene conexión con la red de cercanías? Sí, por supuesto, con la C4. Uy, va. Nuevamente un PIF, ¿cuál no es un PIF? Berzosa de Lozoya. El cianuro de hidrógeno o ácido cianhídrico es explosivo en mezclas de, yo tenía que era la locura, de 5 a 40%. El oleoducto Rota-Zaragoza, señala incorrecta, abandona la comunidad por Santorcaz. No, va por Santos, pero de la Humosa. Y por último, la 190, también muy básica. De acuerdo con el artículo 141 de la Constitución Española, cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobado por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Pues este ha sido el examen del temario de estas 125 plazas que se hizo el día 1 de julio. En la academia subiré en cuanto lo tenga Héctor ya maquetado el psicotécnico para que lo podáis ver todos y poco más. Cualquier duda y si pensáis que hay alguna que esté mal corregida lo podéis dejar en los comentarios y la revisamos.
Así que nada, nos vemos o espero que no nos veamos más. Y si nos vemos, que sea por ahí, pero que no sea en la academia. Y si te toca seguir opositando, pues nada, nos vemos dentro de poco. Un saludo.